Juan Cors, el ermitaño genovés que hizo sagrado el corazón de la ciudad de Guatemala. En el verdor del Cerrito del Carmen, una altura histórica situada en el centro de la ciudad de Guatemala, se levanta una estatua de bronce y metal de particular encanto. El monumento está dedicado a Juan Cors, un personaje fundamental para la historia religiosa y cultural de la capital guatemalteca, ligado de manera estrecha con Italia. La placa del monumento lleva la siguiente inscripción en español. Juan Cors, ermitaño y terciario franciscano natural de la Señoría de Génova, Italia, quien trajo de España la imagen de la Virgen. En 1620 levantó en este cerro la primera ermita. A perpetua memoria, Guatemala, 10 de julio de 2010. Juan Cors era un ermitaño y terciario franciscano originario de la República de Génova. Antes de emprender el viaje que lo llevaría a América, realizó una peregrinación a Tierra Santa, visitando Jerusalén y los santos lugares. Fue precisamente al término de ese camino, según la tradición, cuando maduró el propósito de retirarse como ermitaño en alguna de las nuevas tierras conquistadas por los cristianos, dirigiéndose primero a España. Al pasar por la ciudad de Ávila, Cors llamó la atención de las monjas carmelitas, que quisieron conocerlo y apreciaron su fe sincera y su vida austera. Fue así como se le encomendó una misión de gran relieve espiritual: llevar al Nuevo Mundo una imagen de la Virgen del Carmen, la misma que Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo, había mandado tallar hacia 1566 en madera de cedro, tras una visión en la que la Virgen protegía con su manto a 4 frailes carmelitas. La pequeña imagen, de unos 44 centímetros, había sido guardada en la celda de la santa hasta su muerte. El deseo de Teresa de llevar esa devoción al Nuevo Mundo, no realizado en vida, fue transmitido por sus hermanas del convento a Cors hacia 1582. Cors se embarcó hacia América a bordo de la nave María Fortaleza, llevando consigo la imagen guardada en una caja. Tenía unos 35 años cuando llegó a la entonces provincia de Guatemala. Se estableció en el Valle de las Vacas, en una zona montañosa conocida como Rincón de la Leonera, donde o con acento agudo 2 cuevas entre las rocas. En una colocó la imagen, llamándola el nicho de la Virgen, en la otra vivió como ermitaño, saliendo solo 2 veces al año para pedir limosna con la que se sustentaba. Con el tiempo, los habitantes del valle descubrieron la presencia del ermitaño y de la imagen, y comenzaron a visitarla. Se decidió entonces edificar una pequeña capilla de madera y paja, con campanario y una vivienda para Cors, que quedó como su custodio. Un incendio destruyó esta primera construcción en 1610, salvándose milagrosamente solo la imagen sagrada. Los fieles reconstruyeron entonces un edificio más sólido, de ladrillo y piedra, con techo de madera y tejas, terminado en 1620 sobre el cerro que hoy se conoce como Cerrito del Carmen. Un lugar que el propio Cors había elegido por su parecido con el Monte Carmelo. Ese mismo año de 1620, Cors fue denunciado ante la Inquisición por el presbítero Juan Aguilar Suárez, beneficiario del Valle de Mixco, quien lo acusó de haber levantado una ermita en un monte y de divulgar supuestos milagros. Las acusaciones originales, 13 en total, fueron después reducidas a 4, y el asunto parece haberse originado en los conflictos entre Cors y el presbítero en torno a la celebración de misas y la recolección de limosnas en la ermita. El caso fue enviado al Tribunal Inquisitorial de la Ciudad de México, donde, según el historiador Ernesto Chinchilla Aguilar, no siguió un proceso formal.
Resulta interesante notar que el Cerrito del Carmen y el culto traído por Juan Cors son anteriores a la fundación misma de la ciudad de Guatemala en su sede actual, ocurrida solo en 1776 a raíz del terremoto que destruyó la antigua Guatemala. Según la tradición, antes de la partida de Cors, las monjas carmelitas de Ávila le habrían transmitido una profecía relacionada con la imagen. Donde ésta fuera venerada, surgiría una gran ciudad. Fue el propio Cors, ya en Guatemala, quien debió elegir el lugar donde colocarla, y su elección recayó en este cerro, más tarde integrado realmente en el corazón de la futura capital. El edificio erigido en 1620 no permaneció inalterado. En 1730 se añadieron muros perimetrales y torreones que dieron a la ermita el aspecto de una pequeña fortaleza, una alusión no casual al nombre de la nave María Fortaleza con la que la imagen había cruzado el océano. El santuario sufrió después daños en los terremotos de 1918 y 1976, tras los cuales fue restaurado, continuando así, de manera ininterrumpida y por más de 4 siglos, la custodia de la imagen traída por Cors. Inaugurada el 10 de julio de 2010, con motivo del 4º centenario del culto y de la historia del cerro, la escultura representa al ermitaño con hábito franciscano, sosteniendo con cuidado un cuadro que contiene la imagen sagrada, con un pie apoyado sobre un globo terráqueo que simboliza su largo viaje transoceánico. El monumento no solo conmemora los orígenes espirituales de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Guatemala, sino que también da testimonio de la huella dejada por los emigrantes y religiosos italianos en la historia de América Latina desde los primeros siglos de la época colonial.